para toda la red a nivel mundial y nuestro primer programa del año 2024. Estoy muy bien acompañada con el periodista y comunicador Byron Galarza. Les voy a leer un poquito su currículum. Bueno, él es licenciado en periodismo, máster en televisión digital, máster en comunicación digital, es diplomado en geopolítica china. Tiene una experiencia de más de 30 años en comunicación y periodismo y 20 años en canales de televisión, tales como TC Televisión, Cablevisión, CN3, Ecuador, Oromar TV, entre otros. Así que le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Byron, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mi querida Verónica, como siempre un gusto, muchas gracias, querida amiga de hace muchos años del oficio, pues es un gusto para mí compartir este diálogo virtual ahora con estas nuevas tecnologías que nos permite acortar las distancias en todo el mundo, de un poco la experiencia que vive Ecuador en esta situación de guerra interna versus la comunicación institucional y, por supuesto, la emisión de mensajes que emitimos los periodistas o los medios de comunicación en un escenario tan complicado e inédito en el Ecuador. Correcto. Justamente ese es el tema que queremos tratar contigo, Byron, esta tarde, a propósito de todo lo que nos está pasando en el Ecuador, y hemos hablado un poco de la comunicación de guerra. ¿Cuáles consideras que son las destrezas esenciales que un comunicador debe tener para manejar efectivamente la crisis durante un conflicto armado interno o esta situación que estamos viviendo? Bueno, antes que nada creo que es importante contextualizar que al ser la primera vez que Ecuador como país, como Estado y como sociedad afrontamos una situación de estas, no hay, digamos, una literatura previa, es decir, como dicen los abogados, no hay jurisprudencia. En este caso, hablaríamos que no hay un procedimiento ni un protocolo que ninguna universidad la estableció en las aulas de la facultad, pero que lo hemos ido aprendiendo en el oficio, en el día a día, en la experiencia de los medios, pero sobre todo bajo una nueva realidad, que es esta realidad digital, realidad virtual, que no había, por ejemplo, en el año 95, yo era muy muchachito cuando hubo la guerra del CENEPA. Esa fue una guerra convencional, ¿no? Y ahí eran dos ejércitos de dos países, dos estados enfrentados por un conflicto limítrofe en una región súper limitada que era el Alto Cenepa en el sur del Ecuador, en la parte oriental, norte del Perú, parte oriental también o amazónica. Allí era una guerra convencional y ahí también estábamos en un estado de excepción, no había garantías constitucionales, aunque tenemos otra constitución, y ahí el trabajo de los periodistas también fue limitado porque estábamos en un estado de guerra. Y al estar en estado de guerra, el gobierno nacional de ese entonces, de Durán Ballén, estableció una política de difusión de información oficial en torno a la guerra. Entonces, todos los días había el famoso parte de guerra, que era en el Ministerio de la Defensa, en Quito, en la capital del país, donde se nos leía un comunicado de las acciones militares de ese día. Además de eso, también había un centro de prensa internacional en Ciespal, ¿no?, que lo abrió de manera inteligente el gobierno de la época para dar a los periodistas extranjeros y nacionales, sobre todo extranjeros, información de fuente oficial, el gobierno ecuatoriano y las Fuerzas Armadas, de lo que sucedía en el campo de batalla, en la primera línea de combate. Hoy es diferente. Hoy nos enfrentamos a dos amenazas. Primero, es una estructura criminal organizada, es decir, no es una banda de delincuentes cualquiera, no. Es una estructura organizada perfectamente con mucho dinero, pero sobre todo con acceso a tecnologías. Y al decir tecnologías, aquí vamos a ir a hablar un poco más adelante, pero ahora en esta primera parte de la conversación que tenemos, ¿qué destrezas ha desarrollado ese sector? ¿No? Porque uno dice, bueno, y uno mira en WhatsApp, a uno le mandan videos, están en TikTok, están en X, la antigua Twitter, en fin, en Facebook, videos que incluso se comparten entre colegas periodistas y muchos caemos en la tentación de pensar que eso es verdadero y lo compartimos. Y nosotros los periodistas tenemos una responsabilidad ulterior, como bien decía la antigua ley de comunicación, que aunque no estaba de acuerdo con la misma, hay principios deontológicos que deberíamos tener como catálogo ético los periodistas. No compartir cualquier cosa. Pero todavía si no se conoce la fuente, ¿no? Correcto. En Ecuador tenemos ese grave problema de querer
inmediatizar lo que primero nos llega, ¿no? Y ahora las redes sociales, a diferencia de nuestra época cuando empezamos en el oficio, no había redes sociales, uno tenía que utilizar los medios masivos, la prensa, la radio o la televisión de la época. Hoy no. Hoy cualquier persona con un dispositivo móvil y una red social se convierte en un comunicador, en un reportero digital. Exacto. Entonces, los periodistas profesionales competimos de manera desleal con esos que difunden informaciones falsas. Ahora es muy común en cualquier país del mundo, y más en el Ecuador, hay un accidente de tránsito, la gente graba, en vez de bajarse a ayudar al herido, al muerto, comienzan a grabar, como que fueran periodistas. Hemos perdido un poco esa humanización, ¿no? Podemos estar grabando mientras dos personas están dando mal. Correcto, pero segundo, el viralizar todo. Sí, la gente piensa que es de grabar y compartir, y ese video se comparte con todo el mundo. Nos llegan los periodistas, muchos cometemos el error, digo, muchos cometemos porque me quiero incluir, a veces también me ha pasado, que por la inmediatez de la noticia queremos difundirla primero en nuestras propias redes. Por lo general los periodistas, y eso es un tema que lo podemos hablar más adelante, utilizamos X, la antigua Twitter, como una plataforma de difusión o de información. Y ojo, en este ecosistema digital en el que vivimos, ¿no? Este ecosistema digital gigantesco que es el universo de las aplicaciones, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese TikTok, Twitter en la época que era Twitter, etcétera, etcétera, conforman este gran universo, este ecosistema digital. Allí está todo el mundo. Entonces, los periodistas utilizamos en el Ecuador y en la mayoría de los países del mundo la antigua Twitter, actual X, como una plataforma de difusión de información. Por eso ustedes ven que esa plataforma es utilizada por todos los presidentes de la República. Claro, y además veo que, por ejemplo, todos los organismos gubernamentales y demás tienen sus cuentas oficiales en X y de ahí sacan los periodistas toda la información, ¿correcto? Correcto. Se convierte en una fuente oficial. Sin embargo, la fuente humana es la fuente humana. Es decir, se ha perdido esa, yo diría, esa esencia de que la fuente es humana, no es una fuente virtual. Entonces, piensan las instituciones, los comunicadores institucionales, llámese relacionista público, director de comunicación, como ustedes quieran llamar, que yo también lo he sido. Cuando estás desde el lado institucional, gobierno, municipio, GATS, lo que sea, u organizaciones no gubernamentales, ONG, que porque yo publico o difundo una información, un comunicado oficial en X o en Twitter, ya está, se enteró todo el mundo. Falso, por una sencilla razón. Y les invito a que puedan entrar a una plataforma que desarrolla investigación no creo que pueda compartir aquí pantalla, pero si no les puedo compartir más adelante, que hace mediciones el alcance de redes sociales en Ecuador. Y en esa medición que lo hace Mentino, que es una empresa ecuatoriana, no sé si tú has visto la métrica, bueno, Mentino tiene ahí una métrica de cuántos son los usuarios de cada red. Y resulta que TikTok tiene 12 millones de usuarios en Ecuador. Facebook sigue siendo la primera, más o menos con 15 millones, le sigue Instagram con 9 millones. Y muy por debajo, 3 millones más o menos, está Twitter o la actual X. Entonces, el grave error de los comunicadores institucionales, de los ministros, del presidente de la República hacia abajo, es pensar que porque lo comunico en X se enteró todo el mundo. Todo el mundo, así es. Y eso es falso, porque solamente el mismo hecho que solamente 3 millones de personas estén con cuentas activas en la red X no significa que se están informando a través de esa cuenta. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque somos 17 millones de habitantes y los 17 no estamos en la red X. Están, no sé, en Facebook los mayorcitos. Los muy jovencitos están en TikTok. Digamos que la gente que hace opinión o los que estamos en opinión estamos en X. Pero, me explico, no todos estamos en todas las redes. Por eso yo hablo de este ecosistema digital. Y cuando uno es comunicador y tiene, en este caso les voy a hablar del otro lado, la necesidad o la obligación de comunicar algo para un público, uno tiene que saber a quién y a través de qué medios yo les voy a llegar. ¿Por qué canal? Por ejemplo, el ministro... Sí, perdóname una consultita aquí y yo siempre destaco con todos los entrevistados que he tenido que no hay que dejar de lado los medios tradicionales, porque muchas personas creen que ahora por estar en digital estás en todo lado y es lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea,
la radio no pierde vigencia. La radio, incluso hay radios comunitarias en sectores marginales de nuestro país donde llegan las ondas de radio y a las que puedes llegar a esas comunidades a través de la radio y no se le da la importancia, pienso yo, Byron, no sé qué opinas de utilizar esos medios tradicionales ahora, ¿no? A ver, yo creo que se debería hacer un mix. Y el gobierno o los gobiernos o las entidades gubernamentales, llámese los diferentes niveles de gobierno, Presidencia de la República, Estado central, los poderes del Estado, ¿no? Llámese Asamblea, Corte Constitucional, bla, 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 para abajo, prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Tienen que llegar con las herramientas tecnológicas y los medios masivos, los más media, como le llaman los gringos, de su competencia georreferencial o geográfica. Es decir, si yo estoy en la parroquia Los Encuentros, en Yansatsa, Zamora Chinchipe, donde no llega el internet porque no hay conectividad, yo no puedo poner en Facebook o en X o en Instagram un comunicado y pensar que toda la población de la parroquia Los Encuentros del cantón Yansatsa se enteró. Ahí sí tengo que usar la radio La Voz de Lupano. Es un ejemplo que llega a casi todo el oriente, porque en esas zonas geográficas no hay internet o es muy deficiente y la gente todavía escucha radio. ¿Me explico? A diferencia del resto del país, que sí, efectivamente la gente está hiperconectada, estamos más pendientes de lo que sale en las redes que en lo que vemos la televisión o la radio. Yo recuerdo una conferencia que estuve con dos politólogos y comunicadores argentinos que fueron parte de los módulos de la maestría que yo estudié. El uno es Carlos Pichitelli y el otro, perdón, Alejandro Pichitelli y Carlos Scolari. Y uno de ellos decía, la dieta cognitiva de los jóvenes, de los nativos digitales, ¿no? ¿Quiénes son los nativos digitales? Los menores de 40 que nacieron en digital, piensan en digital y actúan en digital. Ellos, a diferencia de nosotros, que teníamos 500 horas de biblioteca, 1000 horas de libro físico, ellos tienen 2000 horas de YouTube, 3000 horas de Spotify, 500 horas de Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, su dieta cognitiva, es decir, cómo se alimentan ellos, se nutren culturalmente hablando, es diferente a la nuestra. Entonces, claro, el país, en el caso de Ecuador, el 55% están por debajo de los 40 años. Es un público joven. Pero no puedes descuidarte del otro 45% que no necesariamente está en redes, o que si está en redes no es un alto consumidor, porque no piensa en redes. Utiliza las redes, lo que decía Pichitelli, como colonos digitales, ¿no? Entonces, la dieta cognitiva, usando la expresión de Pichitelli, es eso con el cual nosotros nos alimentamos diariamente de información que consumimos culturalmente. Es decir, yo que soy periodista y que yo ya soy una persona de algunos añitos encima, yo soy un mix, ¿no? Entre nativo digital y colono digital, porque yo no nací en digital, pero mi profesión me ha obligado a actualizarme. Entonces yo estoy en 5 redes, 5. Y no todas las dos. Tengo LinkedIn, tengo X, tengo Facebook, tengo Instagram y tengo TikTok. Entonces estoy en todo. Porque por mi oficio, ¿me explico? Pero en cada uno yo tengo una narrativa diferente, lo que llaman los comunicadores, esto de la narrativa transmedia, es decir, narrar para diferentes medios, que es el grave error de la comunicación institucional. Piensan que la misma publicación que salió en Facebook tiene que salir en Instagram, en TikTok, en Twitter o donde sea. La narrativa es diferente, el tono es diferente, y, por supuesto, el público es diferente. Entonces, desde esa lógica, esa comunicación tiene problemas. Claro, así es importante lo que tú dices, Byron, y sobre todo, no sé, ahorita quisiera que analicemos un poquito cómo ves el desenvolvimiento que han tenido los mandos, tanto militares como de gobierno, para comunicar
todas estas acciones que están realizando, tanto como intervenciones en los centros penitenciarios y también lo que están haciendo en patrullajes en la comunidad y demás, se ve en las noticias, pero ¿tú crees que esa es la manera de comunicar o existiría tal vez una manera distinta para que la sociedad tenga, digamos, un parámetro mucho más amplio de lo que se está haciendo? Y si es que también otra consulta que me viene es que podríamos pensar que desde los mandos altos están manipulando la información. Yo creería que así como asumir que están manipulando la información, no, pero creo que la crisis, como casi todas las crisis, nos coge desprevenidos y están tratando de asimilar la crisis y actuar sobre la marcha porque no hay tiempo de hacer análisis. Este es un gobierno que a duras penas tiene un mes y un poquito más y ya cogió un país lleno de problemas, sin dinero, con crisis económica, con ya niveles de inseguridad muy graves, pero además de eso, sin un libreto definido, porque aunque el presidente de la República dijo en campaña que iba a hacer un poco de cosas, cuando llegó era como un misterio, ¿no? ¿Qué van a hacer? Es un equipo de gobierno muy joven, muy inexperto, no en su experiencia profesional, pero sí en la experiencia de gobernabilidad pública, si se quiere. Ninguno ha estado en el sector público, y el sector público en el Ecuador sobre todo es muy complejo, es pesado de actuar, es un estado obeso de todo punto de vista, pero además de eso es muy, muy complejo de gestionar. En medio de eso le llega y le revienta esta crisis de inseguridad. Entonces, lo primero que vimos nosotros fue el efecto psicológico. ¿Cuál es el efecto psicológico? El efecto psicológico es que los terroristas, porque hay que decir cómo es la cosa, los terroristas lograron hacernos digamos, un control emocional de una circunstancia. ¿Cuál es esa circunstancia? El haber ingresado a un canal de televisión, ¿verdad? Y haber secuestrado en vivo a los presentadores de un canal de televisión al aire en vivo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el impacto emocional que tuvimos todos los que estábamos viendo en ese momento, nos quedamos en shock. En shock, O sea, sí. No reaccionamos. Era inverosímil, era algo que no podíamos creer. La gente comenzaba a compartir por WhatsApp fotografías de la televisión. Porque nadie ve televisión a las 12:30, 1 de la tarde, porque todos estamos trabajando, estamos en alguna actividad. Muy poca gente está viendo la televisión y está viendo noticias al mediodía. Pero el golpe psicológico y emocional que hicieron estos terroristas al tomarse una estación de televisión y poner armas a los periodistas, a los camarógrafos, en fin, es algo que genera ¿qué? Terror, miedo, inseguridad colectiva. Total. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? La gente salió despavorida a las 4:30 de la tarde de su casa cuando el gobierno decretó el estado de excepción y la Comisión Interna estado de guerra. Entonces, todos los ciudadanos nos sentíamos en indefensión. Total. ¿Qué es lo primero que hacemos las personas cuando estamos bajo el miedo? Meternos en nuestra vivienda, en nuestras casas, en nuestro íntimo, círculo íntimo y tratar de tener esa sensación de autoprotegernos, porque no sentimos protección del Estado. Claro. Creo que el primer error fue no haberlo comunicado de manera humana. ¿Por qué digo esto? Debe haber salido el secretario de Comunicación, la ministra del Interior, el ministro de la Defensa, para que no se queme el presidente, evidentemente, y decir, señores, a partir de hoy, ¿me entiendes? O sea, personalizar una acción de gobierno, una situación tan crítica. Lo que hicieron fue emitieron un comunicado que adjuntaba el decreto de estado de guerra en redes sociales. O sea, todos nos quedamos así como, ups, y había cadena y no había cadena. Entonces era un desacierto. Entonces, cuando un ciudadano en una sociedad ve que su gobierno, sus gobernantes, no le dan respuestas a una crisis tan grave como esta, te quedas así como, ¿y ahora? Literal, como dice esa frase tan común y que a veces la gente la utiliza, ¿y ahora quién nos puede defender?
siempre era defendernos. Es que no Claro, teníamos quien nos no defienda, teníamos quien porque el nos Estado defienda. central y el gobierno no existían en ese momento. Así es, Entonces, así es. parte desde ahí el ejemplo de lo que no se debe hacer Ujú, fue ese error de comunicación del gobierno. Al margen de que ujú, el decreto per se del estado de guerra haya sido bueno, porque estamos viendo los resultados, a pesar de la violencia, la manera ujú. de comunicarlo fue errática. Entonces, Qué raro. los terroristas ganaron la primera batalla de la guerra, que es la desinformación y la guerra psicológica. Eso, Porque el lo crear hicieron a pánico, propósito. El haber claro, tomado por una supuesto. televisión en vivo con los periodistas, porque no se tomaron el programa de la farándula, ¿no? No se Claro. tomaron el programa de los chismes, de cocina, en fin, no sé si me explico. Es el Sí, sí. noticiero, es Ujú. la estructura de un canal de televisión, la columna vertebral, su La noticiero. columna vertebral. ¿Ah? Así es. La noticia, la credibilidad, o sea, lo que me cuentan y yo lo creo. O sea, tuvo un mensaje muy potente. O sea, los terroristas no fueron así por casualidad, así como los terroristas de Hamas o Hezbollah hacen un atentado o secuestran a los israelitas en Israel, valga la redundancia, o en otros países porque son un objetivo militar los judíos de cualquier parte del mundo, Ujú, tiene un ujú. efecto psicológico en la población. Eso es lo que quisieron hacer los terroristas y lo lograron, generarnos miedo. Tanto es así que, si ustedes recuerdan, el día miércoles en la mañana, Quito y otras ciudades eran desiertas. Nadie Fantasmas. no Sí, salía, nadie salió. Sí, todo nadie. se quedó en casa. ¿Me Así explico? es. Era como una pandemia, o Era sea, como surrealista, estar nuevamente en la pandemia. era Sí, era, surrealista, porque claro, sí, teníamos miedo. Y todo el todas mundo las con miedo, empresas, las que pueden, dijeron teletrabajo. claro. Pero, ¿me entiendes? Nos ganó emocionalmente la guerra psicológica, el terrorismo, en ese primer momento. Y qué importante, ¿no, Byron, lo que tú dices, porque de alguna manera la sociedad civil es la que mueve la economía de las ciudades, de los países, y esta guerra psicológica como tú dices, los terroristas ganaron esta primera batalla, ha sido catastrófica justamente para el desarrollo económico de las ciudades y del país. En las noticias vemos cómo los negocios no han podido abrir, o sea, abren, cierran más temprano. Eh, ¿Qué podríamos como comunicadores hacer para que, claro, este sentimiento de terror, de pánico, de miedo, eh, se aminore un poco y desde las autoridades y demás, ¿cómo podríamos manejar esta situación para que el país empiece a tener un poco más de confianza en sus autoridades y tener esta seguridad que tanto nos hace falta? Es un gran reto desde el punto de vista profesional para todos los que estamos en el oficio, porque yo también, directo o indirectamente, también hago, digamos, relaciones públicas, pero más en un enfoque empresarial. Actualmente Ujú, también soy periodista, en una radio, en entrevistas, en fin. Estoy en los dos lados de la vereda. Y es muy difícil volver a lo que éramos antes, eso es definitivo, ya no hay vuelta atrás. Estamos convirtiéndonos, y esto hay que ser muy sensatos y frontales y no engañar a la gente, en lo que ujú. Colombia era a finales de los 80, primeros años de los 90. Un país acosado por una guerra interna, en ese caso, pues en Colombia el enemigo era la guerrilla, es decir, Ujú. las FARC, el ELN, en fin, otros, ¿no? Financiados y auspiciados por Pablo Escobar y los narcotraficantes de la época. Hoy en Ecuador es diferente. Aquí estamos bajo el asedio de grupos criminales estructurados y organizados. Es decir, no son cuatro pandilleros que se juntaron y van a atracar un barrio, no. Aquí hay una estructura, hay una cabeza de mando, hay un lineamiento, tú atacas este barrio, tú atacas este otro, a ti te vamos a darte armas, a ti estas, tú más y matas, etcétera, etcétera. Entonces, es una estructura criminal que tiene una línea de acción. Desde esa lógica, toda la sociedad se ve absorta en saber cómo actuar. Y en esa lógica, la comunicación institucional, empresarial, como tú le quieras llamar, sufre un colapso porque todas las actividades que estaban programadas para finales de enero y febrero, goodbye. Los Ujú. carnavales, los eventos públicos, los conciertos, las actividades culturales, incluso hasta espectáculos como el fútbol, que ya están tratando de ver si efectivamente se posterga el campeonato nacional de fútbol, si cambian los horarios, si es sin público, en fin, cambia todo.
porque estamos hablando Cambios. de un complejo escenario de guerra interna, porque así establece el decreto. Y además, Ajá. hay toque de queda, hay suspensión de los derechos ciudadanos de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, en esa lógica, ¿qué vas a comunicar? Entonces, la comunicación empresarial institucional se queda así como plop, ¿y ahora qué hacemos? O sea, Claro. ¿me explico? Entonces, hay que reevaluar qué vamos a comunicar, más allá de que tenemos que seguir la normalidad. O sea, no podemos sentarnos a llorar y a vernos la cara y decir, bueno, porque no podemos derrotarnos ante el enemigo. Tenemos que hacer lo mismo que hicieron los colombianos. Yo me acuerdo tanto de una publicidad que hasta ahora me queda en la cabeza de hace unos 10 o 20 años en Colombia. Y Colombia recibe 4 veces más del número de turistas que recibimos nosotros. Creo que recibe 3 o 4 millones de turistas al año. Ecuador no llega ni al millón. Pero Ecuador, a diferencia de Colombia, ha tenido una guerra civil y una violencia 50 años, ¿no? Pero a pesar de eso, la gente visita Colombia, o visita Visita Colombia. Colombia. Y tenía una campaña de publicidad que se llamaba El riesgo es que te quieras quedar. Porque claro, todos los embajadores y embajadas en Colombia de otros países decían, advertimos a nuestros ciudadanos no visitar Colombia porque es un riesgo para tan. Los colombianos, de manera inteligente, los empresarios, toda la gente que está en el sector productivo, no nos vamos a sentar, tenemos que imaginarnos, tenemos que crear algo. Y con esa misma dinámica, con esa misma lógica de la alegría, de salir para adelante, como dicen ellos, siguieron viviendo, siguieron trabajando, siguieron produciendo. Por eso Colombia es lo que es, a pesar de la guerra, y siguen con violencia. Entonces, pongo el ejemplo chiquito de la campaña de publicidad de el riesgo es que te quieras quedar. ¿Sí? Ven a Colombia, sí, el riesgo es que te guste tanto porque tienes selva, mar, montes, cultura, música, lo que quieras, pero te quedas, porque te va a gustar. Pero nunca hablaban de la violencia, jamás. Pero la palabra riesgo fue bien utilizada, ¿me Bien entiendes? utilizada, claro, bien empleada. Y qué interesante lo que tú dices, Byron, porque justamente una de las cosas es, claro, es hablar sobre qué estrategias o cuáles crees que tú deberían ser los mensajes claves que nosotros como comunicadores debemos asesorar a nuestros gerentes, directores, demás, para que en estos momentos de crisis, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar, o sea, es una crisis que está, como todo mundo dice, no, esto se va para largo, porque realmente no tenemos una idea de cuándo pueda terminar esto. Y como tú dices, tenemos que adaptarnos, no nos podemos quedar sentados mirándonos las caras. ¿Cuál sería la estrategia correcta como para poder empezar nuevamente a dinamizar esto, la economía, a que la gente empiece a confiar, a que en la medida de lo posible podamos salir adelante y estos mensajes claves, ¿no? Que no deben faltar? A ver, primero, yo creo que los comunicadores tenemos la obligación de ser positivos a pesar de la situación, porque no podemos generar más miedo ni generar ese ambiente de desmotivación o de, yo diría, como de pérdida, ¿no? Más allá de que a todos nos afecta inseguridad, a unos más, a otros menos, nos afecta indirectamente. Pero sí, y yo siempre lo digo en la radio, cuando estoy en la mañana y comenzamos a hacer el saludo, el director de la radio comienza a leer las malas noticias. Entonces, don Byron Galarza, usted siempre feliz, don Byron, pero tengo que estar feliz, porque no puedo venir acá a compartir con los oyentes mis penas, mis sufrimientos y mis miedos, porque imagínate, los oyentes que esperan que alguien les dé, no sé, alguna palabra de aliento, se ponen a llorar y dicen, esto es el fin del mundo, cerremos esto y vámonos al fin. Me explico, es decir, nosotros mismos tenemos que cambiar el chip, ¿no? Más allá de que nos enfrentamos a un drama, ¿no? Tal vez no somos tan conscientes, pero es un drama que nos reventó en la cara y no sabemos cómo reaccionar. Tenemos que incentivar a nuestro entorno, y comienzo con lo más básico, la familia, pero nuestro entorno empresarial, organizacional, no sé, nuestro entorno donde nos desarrollamos, nuestras actividades profesionales y en este caso de comunicación, sí, ok, sí, íbamos a hacer la inauguración de la feria, bueno, reinventémonos, hay otras maneras de comunicar. De pronto, sí, vamos a hacer un evento en no sé dónde, ya no podemos hacer eventos porque no se pueden hacer concentraciones masivas, ok, hagamos algo virtual, sí, no es lo mejor, pero en fin, más o menos lo que hicimos en la pandemia, que tuvimos que reinventarnos un poquito para ser imaginativos y crear otra manera de llegar a un público. ¿Me explico? Sí, más o menos así deberíamos ser. No es fácil porque no hay recetas,
no está nada escrito porque, como digo, no tenemos un procedimiento ni un protocolo, porque estamos aprendiendo sobre los errores y sobre estas durísimas pruebas que nos ha puesto la violencia en este momento en el Ecuador. Entonces, claro, los comunicadores tienen que ser muy estratégicos en saber, y ahí sí, como decían algunos expertos en este tema de comunicación, esto del DIRCOM ya no es un DIRCOM, ahora debería transformarse en lo que llaman algunos los Stratecom, que es el estratega de comunicación. Si ya no es simplemente un comunicador per se, tiene que ser un estratega, estratégicamente, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Cómo comunico? ¿Bajo qué metodologías? Claro, es muy importante y y un poco tal vez hablando de los públicos, Byron, ¿qué digamos, qué tips o qué consejo tú darías para el manejo de los públicos internos? Yo escuchaba una entrevista que le hacía Martita Cando al señor César Ricaurte que decía que es importantísimo cuidar a los periodistas porque ellos están en la primera fila de batalla, ¿no? Y entonces el hecho de ir a hacer una cobertura en la calle cuando hay algún explosivo o cosas así, es jugarse la vida, ¿no? Entonces, sí me gustaría que tú como periodista nos des como ciertos parámetros de sentido común, diría yo, para los empresarios, para cuidar a sus públicos internos en situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora. A ver, eso también tiene mucho que ver con cómo, acuérdate que en todo comunica, ¿no? Las formas comunican, los tonos comunican, y en base a esa lógica de las formas y los tonos, eso que también están haciendo ciertos colegas periodistas, tiene un doble sentido. Acuérdense que el, en televisión sobre todo juega mucho esto de la imagen. Entonces, si uno ve a una mujer reportera en la calle con un casco y un chaleco de protección balística, wow, estamos en la guerra. Y les voy a poner solo un ejemplo. Cuando reventó esto la semana pasada, yo tengo muchos colegas en todas partes del mundo porque estuve haciendo un diplomado en China, como tú lo comentaste, de geopolítica, y estuve con 90 colegas de todo el mundo. Mis amigos, en fin, periodistas de lugares tan recónditos como Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia, Arabia Saudita, en fin. Por lo menos unos 10 me llamaron. Decir, amigo, my friend, oh, so ¿Cómo sorry. estás? ¿Por qué? Porque veían los reportes de todos los periodistas con casco y con chaleco. Entonces, claro, esa imagen que más allá de la violencia, lo que estamos diciendo es, wow, ahí sí hay guerra. Entonces, todo el mundo llama a decir, ¿estás bien? ¿Cómo está la guerra? ¿Tu familia? ¿Bombardeado tu ciudad? En fin, Claro. porque la gente se emite desde aquí y allá lo perciben completamente diferente. Si el gobierno dice estado de guerra, ¿qué es lo que puedes pensar afuera? ¿Está en guerra? Claro, están en Pero guerra. no, aquí en Quito la gente circula, sale, yo he venido en mi auto, están abiertos todos los comercios, la actividad económica es normal, sí, hay ciertas restricciones de movilidad y toque de queda, pero vamos, que la vida continúa. Hay lugares, parroquias, ciudades donde sí se enfrentan los delincuentes con militares, con policías, pero no es que a cada hora ni en todo el país, ni en cada ciudad, ni en cada barrio, no, son en ciertos sitios Zonas, son focalizados. zonas. Desde esa lógica, si es que una empresa, um, una organización comienza a generar sus propios procedimientos o protocolos de seguridad interna para sus trabajadores, es correcto, pero tampoco llegar a un extremo de la histeria. Decir, no, esto es terrible, no puedo hacerme, ya no quiero salir, no quiero ir a la compra, no quiero ir a la panadería, no quiero ir a ninguna reunión porque tengo miedo, hagámosla virtual. No, yo creo que hay que perder el miedo también, ¿no? Hay que perder el miedo, sobre todo aquí en Quito, particularmente donde ustedes ven las actividades son normales, sí, yo no diría relativamente, son normales. En Guayaquil exactamente igual. Claro, Guayaquil está más en riesgo porque ahí hay zonas como el Guasmo, la Isla Trinitaria, Bastión Popular, que son barrios calientes donde operan las bandas narcoterroristas y donde la policía y las Fuerzas Armadas están haciendo operativos constantes. Ahí sí puede haber un peligro mayor. Pero te digo, mis padres viven en Guayaquil, viven en una zona
occidental, ya yendo a la vía de la costa, barrio residencial, donde hay relativamente calma, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, no es en todo Guayaquil, son en sitios específicos, no es en todo Durán, no es que no puedes atravesar Durán porque es un estado de guerra y te van a echar plomo y bala por donde pases. No, porque para llegar a Guayaquil tienes que atravesar Durán, Tienes que pasar Durán, claro. Uh-huh. costa de la sierra, en fin. Entonces, no es un colapso total, como les decía yo a mis colegas periodistas que mandé reportes y todo. No, no es una guerra abierta, es una guerra focalizada contra el terrorismo, pero el decreto del presidente tiene que decir que es una guerra interna para que el Estado, a través de los organismos de seguridad que tiene el gobierno del Estado, pueda actuar bajo un régimen especial, pero no es que estemos en una guerra abierta y total. Entonces, desde esa lógica, como te digo, creo que cómo nosotros gestionamos la crisis a nivel institucional, empresarial o familiar, y tiene mucho que ver también cómo vamos empoderándonos de este nuevo momento, pero sin miedo, más allá de que el temor es humano y es normal. Claro, eso es muy importante. No quisiera dejarte ir, mi querido Byron, antes de hacerte una consulta que sí me parece importante. He escuchado de activistas de derechos humanos que el hecho el decreto que tenemos de excepción y demás les da a las fuerzas militares y a los militares muchas más, digamos, autoridad, por decirlo de alguna manera, para hacer más cosas, ¿no? O sea, abusos de autoridad y se ha visto mucho en los medios, pues bueno, quizá podrían pensarse humillaciones hacia los reos, hacia los PPLs. ¿Qué opinas tú de este posible, digamos, aumento, digamos, de autoridad, por decirlo así, que escape de las manos y luego se vuelva algo que no podamos manejarlo? Me explico, si es que por A, B o Z a un militar que tiene ahora la potestad de tirar a matar, mata y accidentalmente mata a un civil, yo qué sé, cuántas cosas pueden pasar. ¿A qué atendernos con esta situación, Byron? A ver, es una buena pregunta porque mucho debate hay, sobre todo en redes sociales, del tema este, ¿no? Efectivamente, hasta dónde el estado de excepción va a permitir a las Fuerzas Armadas actuar de manera violenta contra los derechos humanos. A ver, es un poco subjetivo, no me atrevería a dar un criterio así muy técnico, si se quiere, pero puedo hablar desde un punto de vista ciudadano, más allá de que como periodista puedo tener un criterio. Y las bandas criminales y estos grupos terroristas no tienen piedad con nadie, con nadie. Matan a niños pequeños, hasta un bebé de meses. En Guayaquil vimos hace un mes más o menos que entraron unos sicarios y asesinaron a 4 niños. El más pequeñito era un bebé de 6 meses. Le echaron como 3 o 4 tiros. Imagínense la crueldad. Matar a un bebé solamente lo he visto yo con los terroristas extremistas del Islam en Medio Oriente, nada más, pero aquí nunca lo he visto, lo cual me parece surrealista y absolutamente terrorífico. Si un delincuente de estos es capaz de matar a un niño, un bebé de meses, sin piedad, entonces, claro, ¿eso qué hace? Primero, la indignación del ciudadano. Segundo, el horror y el miedo. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas o la policía tienen ahora la autoridad legal de enfrentarse a un terrorista y matarlo en un intercambio de disparos, me parece que la autoridad de la ley le está respaldando al militar. Y además tiene yo te diría, un apoyo de los ciudadanos. Y uno mira en redes sociales, cuando los militares agarran a todos estos delincuentes terroristas, les comienzan a dar un palazo ahí, que ahora incluso tienen el palo, tiene ahí derechos humanos, y el otro lado dice Rulay, que tiene su significación también. La gente dice, bien, dale más duro, mátalo, en fin, porque la gente en redes se expresa terriblemente. Y yo creo que es como que, y mal que lo diga, pero es la sensación, me estoy vengando. Siento que los militares están haciendo justicia, venganza conmigo mismo como ciudadano. ¿Me explico? Esa es bien, hasta que por fin los militares están haciendo lo que siempre debieron haber hecho. Otra cosa es que pase lo que sucedió en Colombia en los 90, por los cuales incluso el expresidente Uribe está siendo juzgado, los famosos falsos positivos. Es decir, llegaban los militares a un barrio, a una aldea, plin, 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 mataban
y decían, no, eran terroristas. Ya, 20 años después se ha enterado, o nos hemos enterado que no eran terroristas, eran vecinos de un barrio, de una, como ellos le dicen, una vereda, que es un pueblo, donde los militares por cumplir dijeron, a ver, agarremos a estos, matémosles y aquí están los terroristas. No estamos en ese nivel, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros ya estamos en otro, digamos, en otro nivel no tan agresivo, digamos. Porque nuestros militares no están acostumbrados a matar, primero. Dos, se preparan para matar, pero nunca han matado más allá de una guerra, que fue hace 30 años, 25 años. El militar colombiano sí, porque el militar colombiano tiene la estructura, su doctrina es matar. Matar. Se enfrentan a los delincuentes, terroristas, guerrilleros desde hace 50 años. Entonces, Claro. para un militar colombiano entrar a una zona de guerra y plin, 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 es normal. Para los nuestros no, aunque estén preparados. Entonces, no vas a ver tú a los militares, no sé, como dicen ellos, la ley de fuga, que se da la vuelta y pum, 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 le disparan y lo matan. Y después dicen, no, huyó, quiso huir, en fin. No, sí, yo creo que no se va a dar. Lo que sí creo que están haciendo es una demostración de fuerza, y eso me parece muy bien y correcto. Es una buena señal para el Estado y para el país. Aquí hay una autoridad, aquí hay un principio de autoridad que se defiende y se respeta, que es el Estado de Derecho, la autoridad nacional, llámese gobierno o Estado. Entonces, si es que tienen a estos pillos delincuentes y en ese enfrentamiento tiene que haber muertos del lado de los delincuentes, pues te diría que esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias, porque esta gente está tratando de ganarle la moral, de ganarle la psicológica al ciudadano, a la sociedad en su conjunto. Están cuestionando el principio de autoridad. De hecho, lo que han hecho es, digamos, ser alevosos con la autoridad. Bombardear. Desafiar, ¿no? Desafiar abiertamente a la autoridad. Tras un cuartel policial y querer matar o matar a una oficial mujer, como sucedió en Guayaquil, o dispararle, graban ellos, ¿no? Con su propio celular lo que le disparan a un patrullero y matan a uno o dos policías. ¿Cómo va el policía a defenderse, sacar su arma y pim, 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 matar al delincuente? Lógico. Hace unos días acaba de ser exculpado o sentenciado sin cargos, mejor dicho, sí, declarado inocente, Santiago Olmedo, un cabo de la policía que ustedes deben recordar, mató a dos delincuentes en Riobamba hace 4 años, y el juez dijo, no, usted es culpable de asesinato. Lo sentenciaron 2 veces. El último recurso en casación, el hombre probó que era en defensa propia y además usó protección de fuerza. ¿Me explico? Aunque estaba huyendo, les disparó. Pero es que es la autoridad. Ustedes ven esas imágenes en Estados Unidos, incluso las body cam que tienen los policías. Stop, stop, man, pam, 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 pam. Y no le meten uno, le meten 20 tiros. Sí, Y le matan. Era delincuente, pero intentó agredir al policía. Ahí no hay derechos humanos, ni la gente sale a protestar. Porque en Estados Unidos así funciona la ley. Yo no sé si esto sea un poco así como medio drástico, pero creo que en este momento que vive el Ecuador, los militares, los policías tienen todo el derecho y todo el respaldo de la sociedad, salvo pequeñas excepciones, de que si ven que está enfrentando, tienen que dispararle, con las consecuencias que eso sea, herirle de muerte o matarlo. Claro. Ahora, ¿cómo contamos los periodistas de esto? Esa es otra cosa. Exacto, eso te iba a decir, claro. Es diferente, porque puede ser, ejército ecuatoriano mató a bla, bla, bla. Exacto, eso es justamente lo que te iba a decir. Y ya, digamos, ahora sí me muero la pena, ya la última pregunta. ¿Qué recomendación darías? ¿Cómo nosotros los relacionadores públicos y comunicadores podemos persuadir a nuestras audiencias de las noticias falsas y las fake news para no empezar a mandar posteos o los mensajes que nos llegan al WhatsApp sin la debida fundamentación y verificación? A ver, yo lo primero que le digo es no comparta nada. ¿Sí? Nada. O sea, clarísimo, nada es nada. Es decir, a todos nos llega esa información y todos tenemos esa. ¿Por qué? Porque eso es en comunicación digital, es eso. Es decir,
La inmediatez, lo La que quiere el inmediatez mundo, todo el primero, mundo saber la rápido, fake todo. news y esa intención de querer difundir todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Ni siquiera los periodistas tenemos esa necesidad. No, entonces nos comparte y uno dice, wow, esto me llega de una persona que es estudiada, que es de la universidad, que tú le ves que es de otro, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, mi viejita, mi madre, que es una mujer pues, estudiada, tiene 4 títulos universitarios, escrito 7 libros, una mujer de Dios, tiene un chat de las viejitas de su edad, de la tercera edad. Y le mandan unos videos y me comparte, hijito, está pasando esto. Mamita, no coma cuento. O sea, ¿qué te quiero poner con este ejemplo? Que incluso Claro, personas que tienen una capacidad de análisis sesudo y pensamiento crítico caen en el riesgo exacto. de creerse todo lo que les llega y compartir. Y ese es el objetivo de estos pillos, crear estas falsas informaciones o eventos plagiados. A veces mandan videos de estos encapuchados, ¿no? Y resulta que son videos de la guerra de México de los años 2000, de los Zetas, de los no sé cuantitos, grabadas de México, puestas con inteligencia artificial, montado el audio, y mandan y la gente se cree que es en el... Nadie se le ocurre, entonces, sí, ya los choneros dicen que vamos, en fin, me explico. Entonces, claro, caemos en esa guerra psicológica. Por eso te digo, la guerra psicológica. Pero es la guerra psicológica, claro, Claro, claro. la guerra psicológica nos están ganando. Y ahí yo sí creo que el Estado ecuatoriano, a través de sus instancias, gobierno nacional, como sea, está en deuda. Porque ellos ¿Tú tienen crees que que el gobierno debería hacer una campaña justamente para esto? tener una campaña full, pero full, en digital, en medios masivos. No crea nada, etcétera, etcétera. O sea, no hay una comunicación de crisis para conmoción interna. No hay. Es No. inexistente. Yo conozco al secretario de comunicación, era de nuestra generación, porque fue asesor del presidente Maguada en esa época. Yo ya era reportero, lo conozco, el año pasado saludé con él. Un hombre inteligentísimo, un gran analista político en Washington, académico de la Universidad de Washington. Pero claro, otra cosa es estar sentado frente una cosa es convivir y otra comunicar. Entonces, Así veo es. que todavía no encuentra la fórmula de saber comunicar, ¿sí? Entonces, claro, el tema es El cómo problema es el tiempo, ¿no? El tiempo apremia. el tiempo apremia, pero lo más complicado aquí es que no hay respuestas, ¿no? De manera contundente. Me refiero a que sea algo que la población diga, wow, es mi gobierno. O sea, me siento Identificado. identificado, pero sobre todo sé que están ahí. Entonces, ese silencio de la comunicación del gobierno en el tema de comunicación en crisis es lo que yo digo una no comunicación. Entonces, dejan que se posesione la fake news, la falsedad, el chisme, el rumor, que también es una estrategia de comunicación. Por eso te digo, yo aquí creo que hay una estrategia organizada y estructurada de estos grupos terroristas para no solo generar el miedo, sino que comenzar con estas técnicas de comunicación, porque aquí hay técnicas de comunicación, está clarísimo. Detrás de estas bandas criminales hay un equipo de comunicación que la tiene Claro, clarísima para claro que sí. generarnos más miedo a través de esa información. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. ¿Me explico? Claro, y eso es muy grave, ¿no? Eso es muy grave, por eso es importantísimo tener estos espacios, Byron, para que las personas sepan, conozcan un poquito más de lo que está pasando en nuestro país y desde nuestra trinchera, digo yo, muy chiquita, pero hacer algo, ¿no? Hacer algo para que la gente piense un poquito más, se informe un poquito más y actúe de una mejor manera para que esta sociedad ecuatoriana que siempre se caracterizó por ser trabajadora, emprendedora, motivada, no pierda esa esencia, ¿no? Esa esencia de ecuatorianos. Qué bonito fue esta campaña que se hizo viral de
esto también es Ecuador, ¿no? Y las fotos que sacaban la gente con los paisajes lindos que tiene nuestro país, la gente linda, trabajadora, eso es lo que debemos nosotros sacar adelante, ese lado positivo, el no caer presos del pánico, ni ser tampoco gestores de pánico, sino más bien todo lo contrario. Te quiero agradecer muchísimo, mi querido Byron, por este tiempo que nos has dado a la Redip. Ya sabes que las puertas de nuestra red siempre están abiertas para ti. No sé si tienes algún mensaje final. Sí, por supuesto. Primero, ser positivos y optimistas a pesar de la crisis. Y desde el punto de vista de comunicadores que estamos en este oficio, ser más analíticos y más críticos de lo que recibimos y de cómo lo comunicamos primero. Y segundo, de generar certezas en nuestro entorno, ¿no? Primero el entorno familiar, segundo el entorno profesional y tercero también un entorno de colegas, de gente que estamos en el oficio, porque si nosotros no nos unimos en esta lucha por la verdad, en el estricto sentido, la verdad, es decir, contar el hecho de acuerdo a una fuente confiable y verificada, el Estado, las Fuerzas Armadas, el gobierno, etcétera, y no dejarnos caer en esta rumorología, en estos chismos y en los famosos chats de WhatsApp. Recuerdo que la semana pasada compartían unos audios. Sí, me dijeron que ya no va a haber cobertura de los seguros, así que corran. Y la gente se lo creía. Que sí, que me acaba de decir el comandante no sé qué, el jefe de los... Y la gente comía cuento. Yo me acuerdo que me participaba a veces, oye, hermano, ¿será verdad esto? No coma cuento. O sea, y colegas. ¿Me explico? Aquí quiero decir rigurosidad al momento de analizar y compartir lo que nos llega en nuestro entorno. Esa sería mi recomendación final para los colegas. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Byron. A todos ustedes, queridos amigos, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube y nuestro programa Hablemos de. Siempre estamos pendientes de sus sugerencias. Ya saben, también nos pueden dejar sus sugerencias en las cajitas de mensajes. Les agradezco muchísimo a ti, Byron. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, Berito. Un abrazo. Gracias, gracias, Byron.